Hola, ¿qué más? Les habla tu agrónomo virtual y bueno, espero que esos cultivos estén sanos, atractivos, rentables, sostenibles, mejor dicho, que la estén rompiendo con esas cosechas y sobre todo estén generando mucho empleo. El tema de microorganismos vivos en el suelo últimamente se está tocando mucho, no solo con el tricoderma, las algas marinas, los aminoácidos, tantas aplicaciones que se están haciendo, sino que está también el tema de los llenados biológicos últimamente. ¿Por qué? Porque se están degradando mucho los suelos y no solo nos tenemos que preocupar por la salud del suelo, sino por la salud del cultivo a nivel de plagas y enfermedades. Entonces hemos optado por nuevas herramientas para oxigenar las anteriores. Yo no soy partidario de eliminar una o de eliminar otra porque todo lo debemos complementar. Yo les pongo el ejemplo, se habla mucho de la ola de la producción orgánica. Sin embargo, dicen que no utilizan ninguna molécula química, pero si nos vamos a poner a relacionar todo lo que hay en el suelo, todo funciona con moléculas, todo funciona con cadenas carbonadas, todo funciona con fórmulas bioquímicas, todo funciona con cadenas formadas, con compuestos químicos, absolutamente todo. Y uno de esos compuestos químicos, por ejemplo, es el agua. Todas las toxinas que producen algunas bacterias, algunos ingredientes activos, son insecticidas, inclusive son insecticidas hoy en día, como los espinosines, por ejemplo, que son producidos por una serie de bacterias, o las milbepectinas, ¿sí? Que también son producidas por bacterias. Entonces ha generado una confusión. Entonces yo por eso no elimino ninguna herramienta, sino que le abro espacio y la complemento con lo que vamos a ver el día de hoy. Pero entonces antes de explicarte todo esto, me gustaría que te suscribieras a mi canal y des en la campanita para que recibas la notificación cada vez que montemos un nuevo video, porque créeme, esta es información realmente valiosa que nos va a ayudar a tener un cultivo en óptimas condiciones. Entonces, no siendo más, vamos a tocar el tema el día de hoy. Continuando con lo de los microorganismos de montaña, con todo lo que producimos, con todos estos microorganismos, con estos llenados biológicos que estamos haciendo últimamente, vamos a tocar uno que nos venden a dos manos. Y lo mismo pasa con las otras cepas, vamos a poner el ejemplo de la 4321 y en este caso vamos a hablar de la Beauveria bassiana, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos venden todo el tiempo? Que es un hongo entomopatógeno parásito para controlar insectos, una amplia gama de insectos. Pero ¿qué es lo que nos venden o la poesía que nos venden? Es que es para eliminar los agroquímicos del, del manejo integrado de plagas y enfermedades, que porque estamos abusando mucho de ellos. Lo que yo digo es otra herramienta más que nos va a ayudar a oxigenar en ese manejo integrado de plagas y enfermedades. Lo que pasa es que no las sabemos utilizar. Esas son herramientas mal utilizadas y últimamente la moda, porque yo digo que es una moda, no es una conciencia colectiva, sino una moda de utilizar todo orgánico y que una cosa y la otra, pero eso es algo desfasado y fuera de la realidad cuando yo tengo que garantizar la seguridad alimentaria de todo un planeta. Entonces, tocando el tema, Beauveria es un hongo entomopatógeno, parásito, ¿sí? Que puede llegar a afectar a más de 200 especies de insectos. Esto es increíble, o sea, el amplio espectro de la Beauveria es muy amplio, muy amplio. Entonces, ¿cómo lo hace? Ahí entra la mosca blanca, ahí entra el trips, ahí entran los áfidos, ahí entran los cogolleros, ahí entran las polillas, ahí entra el gusano blanco de la papa, ahí entra la prodiplosis, ahí entran las pulguillas, ahí entran los cucarrones o las chisas, ahí entra absolutamente todo. Ácaros, ácaros blancos, entran los chinches, ¿sí? O sea, entran absolutamente todo lo que nosotros conocemos hoy en día en los cultivos productivos. Este hongo lo puede llegar a controlar. Pero entonces, ¿cómo lo controla? ¿Cierto? Como es un hongo entomopatógeno, o sea, quiere decir que se pega al insecto y lo empieza a afectar, hay dos formas de que lo afecte. De una manera patogénica y no patogénica. Entonces, lo que hace inicialmente
es pegarse a la piel del insecto. Donde el insecto pase, donde esté, ese hongo se pega. Como hay ciertos exudados, ese hongo empieza a desarrollar tubos germinativos, ¿cierto? Y cuando empieza a desarrollar esos tubos germinativos, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Llega y empieza a ablandar la cutícula de ese insecto, o sea, la piel, y empieza a bajar por las diferentes capas. Tenemos un exoesqueleto, tenemos exocutícula, endocutícula, infocutícula, ¿cierto? Todas esas 4 capas hasta que llega la hemolinfa. Una vez ahí llega la hemolinfa, como eso es un estado prácticamente líquido, el hongo ya empieza a reproducirse de una manera impresionante. Empieza a reproducir todas esas esporas y empiezan esos tubos germinativos y todos esos sistemas del hongo a crecer, y claro, eso se esparce por todo el insecto. Entonces, al esparcirse por toda esa hemolinfa del insecto, ¿cierto? Entonces, ¿por medio de qué? De esa forma patogénica y no patogénica, es que empieza a producir unas rutas enzimáticas, ¿cierto? Y esa ruta enzimática causa una enfermedad que se llama la muscardina blanca, que es ese polvo blanco que le empieza a salir por los ojos, por la boca, por los espiráculos, por las patas, por todo lado, porque el insecto se revienta. Eso empieza en el intestino medio y empieza a actuar. Entonces, esa muscardina blanca se da por una ruta enzimática. Entonces, ¿qué causa esto? Cuando hay una infección patogénica dentro del insecto, el insecto empieza a presentar unos síntomas, ¿sí? Y esos síntomas son normalmente parálisis, y por la parálisis entonces deja de alimentarse, empieza a haber una despigmentación del insecto, el insecto no tiene una coloración normal, empieza a notarse pálido y empieza a hincharse. ¿Por qué empieza a hincharse? Porque el hongo en el intestino medio, en todos esos fluidos corporales, claro, está en un medio de cultivo y empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, hasta que resulta matando al insecto y hay una momificación. Entonces aquí es donde empieza esa momificación y causa esta enfermedad llamada la muscardina blanca, por esta ruta enzimática. Una vez esta ruta enzimática invade, entonces esta muscardina blanca, ¿cómo se forma? ¿Cómo hace para entrar a todo ese insecto, a hacer todo ese proceso? Resulta que este hongo entomopatógeno produce unas micotoxinas, ¿sí? ¿Cuáles son esas micotoxinas? La beaubericina, las isarolides, beaurelodides, bacianolides y el ácido oxálico, que cumplen diferentes funciones dentro del insecto, pero cumplen otras funciones afuera, muy bacanas. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Por ejemplo, esta beaubericina en el suelo, cuando me afecta larvas, por ejemplo, de chisas y se empieza a multiplicar, de polillas guatemalteca en la papa, de gusano blanco, ¿sí? De algunas pupas de cogollero cuando se bajan, o en este caso también otro tipo de insectos que están abajo y se infectan. Cuando se juntan, pille pues, cuando se juntan con la materia orgánica y con esas cadenas carbonadas oxidables, ¿sí? ¿Qué van a producir? Van a producir antifúngicos, antibacteriales y antivirales con estas micotoxinas. Entonces me parece algo increíble porque es algo que no conocíamos y nos va a ayudar mucho en la producción de suelo. Excelentemente no mejora condiciones de suelo, pero nos puede mejorar condiciones de baja patogenicidad en otras enfermedades debido a esto. Y también todas estas micotoxinas afectan al final el sistema inmune del insecto. Entonces al final esta momificación y afectar este sistema inmune, hay una multiplicación, una proliferación del hongo en ¿dónde? En el suelo. En el suelo, y lo va a tener disponible en cadáveres de insectos. Él se va a seguir saliendo y se va a seguir propagando, pero él va a necesitar organismos prácticamente vivos para poder mantenerse. En algún bicho va a tener que parasitar en el suelo para poder mantenerse. Y obviamente pues si se mantiene este equilibrio como tal,
vamos a poder sacar unas propiedades increíbles. Sin embargo, hay unas desventajas. ¿Cuáles son esas desventajas? Que esta condición se pierde mucho, mucho, mucho en pHs muy ácidos. Esta condición es muy difícil que se vea y desafortunadamente nuestros suelos hoy en día son muy ácidos. Entonces esta condición no se puede ver reflejada, mientras que en suelos neutros podemos ver excelentes resultados con esto. Eso es como la principal desventaja de esta Beauveria al producir estas micotoxinas que son tan importantes. Sin embargo, hay una propiedad de este hongo que a mí me gusta mucho y que por eso yo utilizo este hongo de la manera que lo utilizo y ya se los voy a explicar. ¿Por qué? Porque tiene una característica, mejor dicho, espectacular, y es que es un organismo endófito. ¿Qué quiere decir eso? Que entra por la raíz a través de la planta y se hospeda y no le hace daño, al contrario, me puede combatir ciertas plagas, pero sobre todo, mis queridos agricultores, me promueve el crecimiento vegetal. ¿Por qué lo promueve? Porque como es un organismo endófito requiere mucha absorción ¿de qué? De nitrógenos y fósforos. Recordemos que el nitrógeno y el fósforo producen glucosa y energía. Y esto lo necesita el Beauveria, para producir ¿qué? Estas micotoxinas cuando parasite y me haga posiblemente este efecto. Por eso esta característica que casi no conocemos de la Beauveria bassiana en esos tarros que tanto nos venden hoy en día para la broca, para la mosca blanca, para trips, para gusanos, para mejor dicho casi todos los insectos que nos afectan en los cultivos, no sabíamos esa propiedad. Y normalmente lo utilizamos como un bioinsecticida donde aplicamos, a muchos les gusta, a otros no. ¿Por qué? Porque otra de las principales desventajas, mis queridos agricultores, es que todo este proceso tan bacano que hace la Beauveria de llegar, de ponerse en la cutícula del insecto, empezar a crecer, empezar a entrar a la hemolinfa, entrar a esa hemolinfa y mejor dicho causar esta ruta enzimática y producir esta enfermedad, estos síntomas, todo esto, muchachos, mis queridos agricultores, eso es un proceso muy lento. Si es un proceso lento, se debe utilizar 100% de forma preventiva. Yo no puedo apagar incendios con un hongo entomopatógeno. Yo no puedo reemplazar moléculas químicas con un entomopatógeno. Yo no puedo meter en una rotación o mezclar productos como fungicidas, especialmente fungicidas y otro tipo de insecticidas con Beauverias. No, yo lo utilizo como llenados biológicos y les voy a dar 3 ejemplos claros en este momento. El primero, yo lo utilizo en trampas con feromonas. ¿Por qué? Porque cuando llegan los insectos adultos a la feromona o los atraigo a que tomen su alimento, sobre todo moscas, van allá, moscas de la fruta y todo eso, para granadilla, para frutales, para mucha cosa, ellos van a llegar y se van a untar del alimento, de la mielcita, del azúcar o lo que sea, y de la Beauveria. Espárzala. Eso es una manera preventiva muy chévere de yo difundirla. La segunda, en la implementación de mi cultivo, en la aplicación de la materia orgánica y mi compost. Yo necesito que me controle bichos en el suelo. Las chisas, que son un dolor de cabeza, que duran casi un año en el suelo comiendo raíz. Algunos nematodos parásitos. Meloidogenia, desafortunadamente, la eficacia es muy bajita, pero algo parasita. El Amphelencoides foliar sí me lo parasita de manera muy efectiva, pero son procesos muy lentos. Entonces, trampas. La segunda, en la materia orgánica que yo voy a aplicar en ese suelo. Y la tercera, cuando yo voy a sembrar directamente. Llego y remojo las maticas
o remojo mi semillita en esto, o en el huequito que voy a sembrar empiezo a hacer las diferentes preparados. Normalmente eso viene por kilo, hay unos que vienen líquidos y se utilizan 5 centímetros por litro o hasta más. O sea, eso es una guerra que las unidades formadoras de colonias y todo esto, y que mi sepa la mejor, que la sepa esto, que la sepa aquello, que una cosa y la otra. Asesórese bien con expertos para que usted tenga la mejor opción. Pero quiero aclararles hoy que esto yo lo utilizo es como llenado biológico desde el inicio para la prevención de muchos patógenos y aprovechar todas las ventajas que puedo tener con este entomopatógeno. Listo, entonces ténganlo muy presente para que ustedes puedan utilizarlo. Oxigenen su rotación, no les estoy diciendo que no lo apliquen, oxigenen, abran el espacio y metan, pero solito. No se ponga a mezclarlo porque va a perder efectividad. Muchas casas comerciales dicen que eso es compatible con todo, eso es mentiras. Es que es un hongo y lo voy a matar con fungicida, hasta con un mancozeb lo puedo matar. Entonces tengan mucho cuidado, mis queridos agricultores, con eso. Entonces yo espero les haya gustado este video. Recuerden dar manito arriba, compartir y dejar sus comentarios en la parte de abajo, porque créanme, esto es información realmente valiosa que nos va a ayudar a tener un cultivo más sano, más atractivo, más rentable y más sostenible. Nos vemos en un próximo video. Les mando un fuerte abrazo y que tengan un feliz día. Chao, chao.